Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este domingo, dentro del tiempo de Navidad, celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Es el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios, que se transforma en luz para todos los hombres de buena voluntad, que, como los magos de Oriente, lo buscan con sinceridad de corazón. En este día de fiesta, nos unimos espiritualmente al Santo Padre, al Papa León, que en este domingo clausura oficialmente el año jubilar de la esperanza con el cierre de la Puerta Santa en Roma. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy se manifiesta a todas las naciones, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en este domingo 4 de enero, en que nosotros celebramos la gran solemnidad de la Epifanía del Señor. Pedimos que el Señor se manifieste, se dé a conocer a nosotros en primer lugar, pero también que hoy se abre a todas las naciones. Evangelizar, ay de mí si no evangelizar. El Señor se manifiesta a todas las naciones, a todo el mundo, a todos los hombres. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que por medio de una estrella diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo, concede a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Levántate, resplandece,
porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa. Todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Sabá le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, lo que nos presenta el Señor hoy, en este día en que nosotros le llamamos el Día de los Reyes Magos. Y bueno, es la visita de los magos del Oriente, ¿verdad? Y bueno, lo esencial y lo fundamental es que ellos vienen. ¿Y dónde van, queridos amigos? Van justamente al palacio, acá, en el lugar donde tendría que nacer el hijo del rey, ciertamente. Domo, lleva, chiquero lleva al hijo del rey. No, absolutamente. No va a ir a buscarle en un asentamiento, no va a ir a buscarle en un lugar, entonces, queridos amigos, así despreciado o marginal. No, vamos a la casa de Herodes, a la casa del rey. Y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y aquí, queridos amigos, hay una cosa muy interesante. Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. La estrella que guía nuestros pasos. ¿Cuál es nuestra estrella, queridos amigos, que nos indica y que nos lleva hacia Jesucristo? Esa estrella. ¿Qué podemos decir, queridos amigos? ¿Quién es el que nos indica? ¿Será que es mi papá? ¿Será que es mi mamá? ¿Será que es mi educador? ¿Será que es un amigo? ¿Será que es la misma palabra de Dios? ¿O en la misma iglesia, cuando yo escucho esa palabra del Señor, que encuentro esa estrella que va iluminando mi sendero y me lleva hacia este niño que ha nacido? Que me está indicando entonces el camino, que es muy importante, queridos amigos. Pero sucede lo siguiente, que aquí, comenzando del mismo rey que tiene todo el poder y que se quiere afianzar siempre en el poder, Herodes dice que aquí Oñemondrina quedó desconcertado, y con él también toda Jerusalén. Ubeagojina, queridos hermanos, la ñaimeña ina Pepe en el poder anda ya poiseishu ya lleva, porque ñaime pone ahí terrible. Entonces anda ya ella sei. Pero no es solamente ese rey Herodes, sino que aquí dice que también toda Jerusalén, porque está con la Ocambúa lleva del Estado, está en la Ocambúa del reinado de aquí de Herodes también.
Entonces toda Jerusalén, vea, Maico Juan gusta la rey, porque ñaña acomodaban ahí, pues, ¿entendiste? Y que tú vea, no continúa ahí, Herodes, entonces mata para la reina, ahí pona, se imagina, o imagina. Quedaron desconcertados, queridos amigos. Cuántos desconciertos también en medio de nuestra sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. Porque otra cosa la ñandella se cae y no. Pero después, queridos amigos, aquí hay ante este desconcierto el deseo de saber qué es lo que está pasando. Entonces mueven mares y montes y hasta que le dicen que este hijo del rey, es decir, el Mesías, tenía que nacer en Belén de Judea. Y entonces por eso es que enseguida Herodes manda llamar, dice luego, bueno, y caso que ya esa señal que le está indicando el nuevo cambio. Es la señal de ella, queridos amigos, para que existan cambios en nuestra sociedad, para que existan valores positivos y podamos dejar todas las cosas negativas, que lleva todo lo que es corrupción, mondajá, poscané, popindá, umía, ya es yapana. Esto de querer utilizar, ¿verdad?, toda una parte como si fuese propiedad privada, ¿entiendes? Y dentro de eso, por lo tanto, todo lo que están dentro de esa propiedad privada se vuelven entonces como peones del rey que está aquí. Bueno, queridos amigos, es por eso que enseguida el rey está preocupado y les manda, vayan, pregunten, infórmense cuidadosamente acerca del niño. A ver, ya puedan ver calendario, y cuaponana, ya ponana, vaya, y después vengan y avísenme. Y esto es lo peor, queridos amigos, que podemos escuchar también, que yo también pueda ir a rendirle homenaje. Queridos amigos, sabemos que es una gran mentira lo que hay aquí detrás de todo esto. Lleva la ñandebe ñandillare, la ñañemoiña, con una mentira, pero así, sin ningún desparpajo. Avísenme, porque yo también quiero ir a rendirle homenaje. Después continúa esta historia, queridos amigos, la estrella, nunca nañanderejay, porque upeago y seina que es la presencia de Dios. En el fondo, nuestra estrella, queridos amigos, es siempre la conciencia. Ya huerecoa veñan de serubi vea lleva, ya huerecoa jina veñan de abuela, ñanderú, o lo que sea, la persona que nos ha indicado. Esa es la estrella, que nos mostraron senderos de justicia, de amor, de empeño, de equidad, de igualdad, etcétera, etcétera. Lleva. Pero pea do güey veñane acá, do güey veñane conciencia, y por eso que hay que volver a despertarlo. Y esa es la estrella que nos lleva hacia dónde, queridos amigos, hacia lo justo. Y justamente nos lleva hacia el pesebre, allí donde estaba ese niño que acababa de nacer. Cuando ellos vieron esa estrella posarse allí sobre el pesebre, entonces que se detuvo en ese lugar, ellos le encuentran, amábelo, yugo, a veces yo que fuera, y le encuentran justamente al niño con la madre, con María su madre. Se postran y le rinden homenaje y luego le ofrecen sus cofres, oro, incienso y mirra. ¿Qué es lo que le ofrecemos, queridos amigos? Le ofrecemos lo que somos nosotros. Oro porque es el valor de nuestra vida y de la riqueza de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el gran valor. Peñandilla huerecogen el oro. Por otra parte, queridos amigos, el incienso, porque el incienso significa ofrecer nada más y nada menos que a este niño que ha nacido, que es Dios, y que es el Dios en medio de nosotros, el Mesías, el que nos trae los valores y los principios que tenemos que imitar nosotros para que también hagamos el camino del Señor. Y luego, queridos amigos, este niño
también es muy humano, es decir, le ofrecemos mirra. Mirra es el perfume con el que se embalsamaban a los muertos. Queridos amigos, oro, incienso y mirra es la condición del hombre, así como es la condición de este niño, es decir, de Dios que se ha encarnado y que está en medio de nosotros. Mirar también nuestra debilidad, mirar nuestro adamá. Pero peña de mañana hinaña y punutaña puata hinaya guatajangua, allá peña de yara oye haishañandea. Pero queridos amigos, termina con lo del regreso. Advertidos, dice, de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Y allí esa que nace yo que cuera. Estamos iniciando este año 2026. Abramos nuestros ojos, descubramos, queridos hermanos, las cosas que nos son lindas, que son promesas. Oye, promete pareíñande, pero al final de cuentas son como los Herodes del mundo actual. Los Herodes que supuestamente se ponen, ¿verdad?, al servicio de la gente y del pueblo. Pero ve, si te he visto no me acuerdo. Y entonces, advertido, tenemos que entender esa advertencia del Señor que nos indica que tenemos que tomar otro camino en este año 2026. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor ahora nuestras intenciones. A cada intención respondemos: que todos los pueblos te alaben, Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Por la Iglesia, para que el año jubilar que finaliza este domingo brinde para el mundo entero frutos de perdón, solidaridad y esperanza, oremos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Por los desamparados, los que están sin trabajo y los que carecen de lo necesario para vivir, para que descubran el amor misericordioso de Dios a través de nuestra generosidad, oremos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Por los alejados de la fe, para que el soplo del Espíritu y nuestro testimonio les ayude a emprender la búsqueda de Dios, oremos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad los dones de tu Iglesia, que no consiste ya en oro, incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo Jesucristo, que bajo las apariencias de pan y de vino va a ofrecerse en sacrificio y a dársenos en alimento, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los hombres el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Caray, guasuete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, eterei, de tupa, opa, mainara, ubuja, palomome, une tuishaja. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero